Hola alumnas y alumnos. Para seguir con los temas que hemos estado viendo, vamos a continuar con el tema de círculo, arco y sector circular. Ustedes saben que esta figura que está aquí se conoce como círculo y la línea que va del centro del círculo a cualquiera de los puntos de la circunferencia se le conoce como radio. ¿Qué sabemos de del círculo? Bueno, lo primero que sabemos es cuál es su perímetro. Su perímetro es igual a pi por diámetro. Pero dado que el diámetro es igual a 2 veces el radio, entonces el perímetro se puede escribir como pi por 2 veces el radio. De igual manera, lo voy a poner en otro color, conocemos el área de un círculo. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces tenemos esas dos fórmulas para el círculo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer si en lugar de pedirnos todo el perímetro del círculo nos piden únicamente la longitud de un arco de circunferencia? Y si en lugar de pedirnos toda el área del círculo nos piden el área de este sector circular. Bueno, pues ¿qué es lo que tendría que hacer en ese caso? En principio, para calcular la longitud, imaginen que se toma un sector circular que abre un ángulo de θ. Ese ángulo θ puede estar dado en dos formas, en grados o en radianes. En principio, si el ángulo θ está en grados, primero lo que quiero calcular es la longitud del arco. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues la longitud de arco, la cual voy a denotar por L va a ser igual a, digamos, la longitud total, pi por 2R, por la proporción de círculo que estoy tomando. La porción de círculo que estoy tomando. En este caso, el ángulo está en grados. Entonces voy a multiplicarlo por el ángulo entre 360. ¿Por qué 360? Porque 360 sería toda la circunferencia, pero estoy tomando solamente la fracción de circunferencia correspondiente a θ entre 360. Entonces simplifico, L me va a quedar pi por radio por θ entre, y 2 entre 360 me queda 180. Entonces, esta es la primera fórmula que vamos a tener. Esa fórmula la vamos a usar si el ángulo está dado en grados. La voy a anotar aquí arriba. Si el ángulo θ está dado en grados, entonces mi fórmula para la longitud de arco va a ser igual a pi por radio por θ entre 180, perdón. Entre 180. ¿Y qué pasaría en el caso en el que el ángulo no esté dado en grados, sino esté dado en radianes? Bueno, primero hay que recordar que es un radián. θ está en radianes. Antes de continuar, voy a escribir aquí qué significa un radián. Pi radianes es lo mismo que 180 grados. Entonces, sabiendo esta equivalencia, vamos a sustituir. La longitud de arco va a ser igual a pi por 2R, perdón, que sería el perímetro total, y eso lo voy a multiplicar por la proporción que estoy tomando. En este caso sería θ entre, en lugar de 360 voy a utilizar, si 180 son pi radianes, entonces 360 son 2 pi radianes. Entonces, en lugar de poner θ entre 360, pongo θ entre 2 pi. Y aquí pasa algo todavía más padre que en la fórmula de acá arriba, que es que este 2 se cancela con este 2, este θ se cancela con este θ, y entonces la longitud de arco
va a ser igual a R por teta. Esta es si está dado en radianes. Y esta fórmula que tengo aquí arriba es para grados. O sea, estoy hablando del ángulo teta. Si el ángulo teta está dado en radianes o en grados. Ok, el primer ejemplo dice, ¿cuánto mide la longitud del siguiente arco? Entonces, la longitud del siguiente arco se refiere a cuánto mide X en este diagrama. Como el ángulo está dado en grados, entonces voy a tener que usar la primera fórmula que vimos antes. Esa fórmula decía que la longitud del arco era igual a pi por radio por el ángulo entre 180. Y lo único que tengo que hacer es sustituir valores. Entonces la longitud va a ser igual a pi por el radio, que en este caso es 5, por el ángulo, que en este caso es 70 grados, y todo eso entre 180. Si multiplico 5 por 70 me da 350, entonces la longitud es igual a 350 pi entre 180. Simplifico esta fracción un poco y me queda que la longitud es igual a 35 pi entre 18. Y para dar un valor aproximado voy a meter esos datos en la calculadora. Me va a quedar 35 por pi entre 18, que es aproximadamente 6.11. Entonces L es aproximadamente 6.11. Bueno, el segundo ejemplo dice, ¿cuánto mide el perímetro de la siguiente figura? Entonces, lo que tengo que hacer es primero calcular la longitud de arco y a eso sumarle los dos radios para encontrar el perímetro total de la figura. Entonces, en principio, el ángulo como está dado en radianes, entonces para poder encontrar la longitud de arco voy a tener que usar la segunda fórmula, la de los radianes. ¿Cuál era esa fórmula? Pues era simplemente multiplicar el ángulo dado en radianes por el radio. Entonces la longitud de arco en este caso va a ser igual a pi tercios, que es el ángulo en radianes, por 3, que es el radio. Entonces, si multiplico 3 que divide y 3 que multiplica, se cancelan y me queda simplemente pi. Esa es la longitud. Esa es la longitud de este arco. Entonces, este arco de aquí vale 3. Ahora, si yo quiero el perímetro del sector, que voy a denotar por PS, el perímetro del sector es la longitud del arco más la suma de este radio más este radio. Entonces sería la longitud de arco pi más un radio que vale 3 más el otro que también vale 3. Entonces me queda 6 más pi. Y 6 más pi es aproximadamente, como pi vale 3.14, entonces esto es aproximadamente 9.14. Y entonces el perímetro de este sector es 9.14. Quiero que vean la diferencia entre este ejercicio y el que hicimos antes. El que hicimos antes solo me pedía la longitud del arco, pero aquí estoy pidiendo el perímetro del sector. Y entonces, como es el perímetro del sector, aparte de la longitud de arco tengo que sumar los dos radios.